Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y entró en el templo y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy querido Monseñor, queridos hermanos y hermanas, queridos peregrinos virtuales, celebrar un lugar como este, que ha sido consagrado al servicio de Dios, nos debería llevar a hacer una consideración más personalista. En realidad, la verdadera consagración al servicio de Dios no se puede hacer sobre piedras, sobre columnas, por más bellas que ellas sean, sino sobre personas. Ya acabamos de escuchar en la segunda lectura que nosotros somos el templo de Dios, que nosotros nos edificamos como el templo de Dios. Mire cada cual cómo construye, dice San Pablo a los Corintios, y podríamos decir: mire cada cual cómo se construye. Quiero hacer, si me permiten, un repaso muy veloz de lo que ha sido el templo de Dios y de lo que es el templo de Dios. Vamos a comenzar por el primer templo de Dios. El primer templo de Dios es la creación. Y era el lugar donde nuestros primeros padres encontraban a Dios y hablaban con Él y convivían familiarmente con Él. Lastimosamente, con el pecado, Dios nuestro Señor los echó de ese templo e incluso puso 2 ángeles que cuidaran la puerta del templo de la creación para que no volvieran a entrar allí nuestros primeros padres y nosotros con ellos. Tenemos que esperar mucho tiempo hasta el momento en que Moisés, por indicación expresa de Dios, va a construir el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo van a tener el arca de la alianza, con los mandamientos de la ley de Dios,
el maná y la vara, el báculo de Aarón. Es ese tabernáculo que después de todas las andanzas por el desierto va a ser introducido de un modo milagroso, como sabemos por la Escritura, va a ser introducido en la tierra prometida, el tabernáculo. Y ese tabernáculo va a estar deambulando por la tierra prometida, siguiendo las vicisitudes del Arca de la Alianza. No voy a recordar aquí toda la historia, pero se la roban, se la llevan, la secuestran, etcétera, hasta que David, el rey David, va a introducir el Arca de la Alianza en la ciudad de Jerusalén. Esa escena que la Escritura nos pinta muy llamativamente, que David danzaba feliz, encantado de la vida, tan feliz y tan encantado que su esposa se escandalizó. Pensaba que estaba borracho. Él estaba honrando el Arca de la Alianza y el tabernáculo que llevaba la presencia de Dios a Jerusalén. David tuvo un remordimiento de conciencia, como sabemos, porque dice: ¿cómo es posible que yo habite en un palacio de cedro, es decir, en un palacio bello, hermoso, lujoso para el tiempo, mientras el Arca de la Alianza está en una tienda de pastores? Y es allí cuando Dios le dice a través del profeta Natán: tú no vas a construir un templo, lo va a construir tu hijo Salomón. Y ese templo va a ser el paradigma de templo dedicado al culto de Dios. Ese templo va a ser el lugar donde varios profetas vieron la gloria de Dios. Ese templo es al que tienen que ir todos los judíos por lo menos una vez al año. Lo sabemos por la vida de la Sagrada Familia. Por lo menos una vez al año, porque allí se iba a orar, a adorar a Dios, porque ahí habitaba Dios. Y con esto llegamos al Evangelio que acabamos de escuchar. Dios vive en el templo, pero ese templo está convertido en una cueva de ladrones. Habéis convertido en un mercado la casa de mi Padre. Y los habitantes de Magdala nos tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Saben por qué? Porque las palomas que se vendían en el templo las llevaban del Wadi Hammam, que está aquí al lado, el Valle de las Palomas. Los magdalenos cazaban las palomas del Wadi Hammam y las mandaban a Jerusalén como negocio para que se vendieran en el templo. Y aquí va a ocurrir una transformación total del concepto de templo. Dice Jesús: ¿veis este templo? No va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cómo? Pero han tardado 46 años en edificar esta maravilla. Seguramente el edificio o uno de los edificios más bellos de la humanidad en ese tiempo. Y dice Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cómo? Ya ahora sí se le botó la canica. Dice enseguida Jesús, dice el evangelista Juan: pero él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, la presencia de Dios que ha estado por 1000 años en el templo de Jerusalén. Y si alguien quiere saber un resumen de esos 1000 años de culto a Dios, lo tenemos en los Salmos.
Todos los salmos se fraguaron en el culto a Dios en el templo de Jerusalén. Después de 1000 años, ese templo va a desaparecer y Jesús se lo advierte. No quedará piedra sobre piedra, como sabemos que ocurrió en el año 70 a manos del ejército romano. Pero ya no estaba ahí la presencia de Dios. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y añade el evangelista, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra que había dicho Jesús. Ya no hay un lugar a donde ir a adorar a Dios. Ahora se adora a Dios, como Jesús le dice a la samaritana, en espíritu y en verdad. Se le adora en Cristo y por Cristo. Y si eso es verdad, se le adora en nuestra vida, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Si aquí dice que hablaba del templo de su cuerpo, nosotros somos ese templo, porque nosotros formamos la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Qué maravilla, queridos hermanos, pensar que la belleza de un templo y la importancia de un templo y la santidad de un templo no son las piedras por más bendecidas y consagradas que estén, sino somos nosotros, piedras vivas del templo de Dios. Así es que al recordar hoy la consagración y dedicación de este templo, recordamos también nuestro bautismo. Y nos sentimos en casa porque somos bautizados, porque podemos venir y ofrecer nuestro culto espiritual a Dios aquí porque somos bautizados. En la antigüedad, los catecúmenos, los que se iban a bautizar, esperaban fuera y solo podían pasar los bautizados, porque en su bautismo se realiza el culto verdadero y santo a Dios. Agradezcamos pues a Dios que nos regala el don del bautismo, el don de ser miembros, parte de su cuerpo místico. Y agradezcamos también que tenemos lugares como este, donde nos reunimos como en nuestra casa, como hermanos, a adorar a Dios, a agradecer a Dios, a bendecir a Dios, a alabar a Dios. Ojalá que este lugar permanezca siempre así y que cada día sea más fuerte la alabanza y más constante la alabanza que desde aquí llega a Dios nuestro Señor en el cielo. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.